sigue habiendo límites para poder llevar la palabra de Dios a otros lugares donde ni siquiera saben quién es Jesucristo. ¿Sí saben que hay límites? Sí saben, ¿verdad? Obviamente, y debemos estar conscientes que la responsabilidad que Dios ha dejado de llevar la palabra, el evangelio, es la iglesia, ¿verdad? En este caso hablando de la iglesia local, es la iglesia bautista de Guadalajara, aquí en Zapopan. Ayer estábamos hablando sobre venciendo nuestros límites a través de las finanzas. Ahora yo quiero decirles algo muy importante. Sí es algo muy relevante e importante, algo que no se debe pasar por alto, el lado financiero. Por ayer me faltó un punto y este va a ser de introducción para iniciar este tema, ¿verdad? Este último que voy a compartir con ustedes. Y hay algo que me faltó decirles ayer por la noche. Este siguiente punto es desgastarnos en el servicio de Dios. ¿Se han visto la vela, verdad? Empieza a estar las bolotas, están bien grandes, están gorditas, están chiquitas, pero cuando usted le pone cerillo, ayer hicieron una obra, ¿verdad? Y pasó aquí un joven y empezó a prender, ¿verdad?, una vela y se empezaron a pasar y de pronto se prendieron todas, y esa vela con el paso del tiempo, si se deja prendida, ¿qué va a pasar? Se va a acabar, se va a consumir. Ahora, como introducción a este tema, sobre ya escalando, ya llegando a la cima, llegando a lo último, tenemos que vencer esas limitantes, esos estorbos que nos impiden llegar, ¿verdad? Y de pasar, de compartir el mensaje que viene siendo comunicando la palabra de Dios sin límites. Y vamos a abrir la Biblia, ¿verdad? Ahí en Jonás. Se le puede decir el evangelio de Jonás, pero no es evangelio, ¿verdad? Es en el Antiguo Testamento. Jonás, y vamos a ver en este tema de comunicar el evangelio de Dios, sobre el llamado de ir. Dios ha hecho un llamado a cada persona, y el primer llamado que se hace es el llamado de la salvación. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La verdad es que Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé cuántos de los que están aquí ya han recibido la gracia de Dios, han respondido a ese llamado de decirle: Señor, yo reconozco que te he fallado. Yo sé que por muchos intentos que haga, y aún si yo vaya a la mejor iglesia o sea una buena persona, yo sé, Dios, que esto va a ser inútil. Y es cuando uno reconoce, ¿verdad?, lo importante que es tener a Cristo a nuestro lado, y no solamente a nuestro lado, sino tomarle como el Señor y Salvador de nuestra vida. Porque esto, ahorita, qué precioso canto, ¿verdad?, se llama intercambio, porque es el acto judicial de Dios que nos declara y nos presenta ante Dios, que se menciona, ¿verdad?, y se califica a Dios mismo, se da el nombre de 3 veces que santo. Usted puede ver en la Biblia que Dios es amor, ¿sí? Usted puede ver en la Biblia que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso, y lo va a encontrar y lo va a ver, pero no va a ver, no se va a mencionar a Dios y no lo va a recalcar tanto como su santidad, que dice: yo soy Dios celoso, y luego dice santo, y luego vuelve a decir santo, y termina diciendo santo, ¿sí? De tal manera que ese es el primer llamado, ¿verdad? Para nosotros poder llegar a la santidad de Dios, necesitamos un mediador. ¿Recuerdan ustedes? 2 Timoteo 5 dice: porque hay un solo ¿qué? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ese es el primer llamado que se hace. Esto es por lo cual Dios
llamó a Jonás para llevar ese mensaje en lo cual esta nación de Nínive estaba llegando, la maldad era tan grande que Dios ya había determinado destruir totalmente a Nínive, no sin antes llevaría a su mensajero para advertirle de lo que estaría haciendo con Nínive. Síganme en Jonás, estamos ahí en Jonás capítulo 1. Vamos a darle lectura. Este llamado hacia Jonás no es un llamado de salvación. Ese es el mensaje que estaría llevando, de llevar la palabra de Dios. Hermanos, hoy ahorita la gracia de Dios está tan cerca para cualquier persona. ¿Cuántos se imaginan que está tan cerca la gracia de Dios de una persona? ¿Cuánta distancia está la gracia de Dios ante una persona? ¿Cuánto? Muy cerca. Muy cerca. ¿Cuánto cerca, hermano? Pegado a uno. Pegado a uno. ¿Alguien más puede decir? Pegado a uno. ¿Sabe que todavía está más cerca? ¿Sí? Dentro de uno. Casi. Dice en Romanos 10 que cerca de ti está la palabra, ahí hasta llegamos, ¿verdad? Que con tan solo que tú la menciones, es más, está casi pegado, pero sabe que ese casi nos separa y eso se llama pecado. Sí. Puede estar muy lejos, puede estar muy cerca, pero un tantito así de pecado, hermanos, nos separa de Dios por toda la eternidad. Cerca está de ti la palabra que la mencionas, dice en Romanos, y luego va a estar ese famoso versículo, si usted lo sabe, repítalo conmigo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿qué dice la Escritura? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el llamado, ese era el mensaje, esa era la tarea que Jonás tendría que llevar y cumplir hacia la ciudad de Nínive. Y este es el llamado que Dios hace a Jonás. Y ese llamado, hermanos y amigos, en esta mañana a la iglesia de Guadalajara, ese llamado sigue vigente. Ese llamado es para usted también. Fíjese lo que dice la Escritura. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice el versículo 3, por favor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Como primer punto, hasta ahí, muchas gracias. Nos vamos a sacar el versículo 4. Como primer punto vamos a encontrar la infidelidad de Jonás. Ante el llamado que Dios hace, solamente Jonás tenía una decisión que tomar: o responder a ese llamado, o desobedecer a ese llamado que Dios estaba haciendo a Jonás. Y vamos a desarrollar este primer punto: cómo Jonás desobedece y cuál es la consecuencia de la iglesia cuando desobedece ese llamado. ¿Cuál es la consecuencia de cada creyente cuando uno desobedece a ese llamado? Yo no sé de cuántos de los que están aquí en esta mañana Dios en algún momento, en algún tiempo, si hace meses, si hace días, si en estos días, o a lo mejor hace años, Dios le llamó. A lo mejor Dios desde ese tiempo ha tocado su corazón y Dios ha estado pidiendo o demandando algo de su vida, y usted tiene que poner mucha atención a lo que Dios está hablando y diciendo, ¿verdad?, en su vida, y cómo ha estado llamando su atención. Pero déjeme explicarle, ¿verdad?, lo que dice
la Biblia lo que pasó y lo que hizo Jonás. Primero, dice la Escritura que Jonás no prestó atención a la voz de Dios. ¿Qué tan grave, mis amigos y hermanos, puede ser no prestar atención a la misma voz de Dios? ¿Qué tan grave puede ser? Fíjese, primero Dios mismo hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Recuerda usted que el mar es un cuadro de tipo del mundo? ¿Sí? El viento son un cuadro y tipo de pruebas, de luchas, y Dios mismo hizo levantar esto. Una tempestad tan grande, dice en el versículo 4, tan grande era que pensó que la nave que iba a pasar se partiría. Ahora note muy bien en el versículo 5, ahora sí, ayúdenme a leerlo. El versículo 5 y el versículo 6, ¿qué dice? Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron a mar los enseres que había en la nave para rescatarla de ellos. Pero Jonás había bajado del interior de la nave y se había echado a dormir. Yo lo dice. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros. ¿Y qué dice, hermanos? Y no prestamos. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? ¿Sí se da cuenta que la actitud y la posición de Jonás, como incluso hasta se ve, pues ahora sí que rebeldía y hasta algún momento pudiera yo decir hasta retadora, porque se está enfrentando ante el mismo Dios? Y no solamente eso, sino que las personas que están ahí viajando en la nave están corriendo un gran peligro de lo que está pasando por la rebeldía y la desobediencia de Jonás. ¿Sí? Entonces, ya Dios ha levantado una tempestad. ¿Sí? Todo esto lo ha hecho Dios. La nave está a punto de partirse, pero vemos a Jonás, que Jonás está en una situación muy mal en su actitud, en su corazón, y todavía Jonás se atreve a ir allá abajo en la nave, en el barco. ¿Y qué es lo que está haciendo Jonás? Está dormido. Yo les pregunto, ¿usted podría dormir en una tempestad? ¿Cómo se llama el huracán que entró allá por Bahamas, no? ¿O cómo se llama? Bueno, sí vieron la noticia, ¿verdad? Que el presidente llamó a la comunidad y dijo: prepárense, nadie puede quedarse aquí, pero si ustedes lo quieren hacer, ahí ustedes, porque viene una gran tormenta, una gran tempestad. Y cualquiera, y además dijo el gobernador, el presidente de ese lugar, dijo: jamás se había visto venir una tempestad tan que esa palabra tan grande está hablando de algo que no se puede medir, o es algo que no se calcula la magnitud, porque es tan grande. Aquí Dios está hablando y dice que había llevado una tempestad tan grande. Ahora fíjese la actitud de Jonás. Él estaba dormido. Imagínense, vienen y pongan esto y prepárense y todo, y ¿dónde está Jonás? Y van y miran a Jonás, y Jonás está tranquilo. Por esto nos enseña una gran lección, mis queridos amigos y hermanos, porque estamos ya despegando, ya casi llegar a la cima. Pero cuando uno no vence sus límites, cuando una de las grandes luchas que el cristiano tiene es consigo mismo. Se ve rápido que Jonás, hay algo fuerte. Ahorita la Biblia nos va a decir qué es eso. Es algo tan fuerte que Jonás lo lleva a dormirse y poner un desinterés total hacia el llamado de Dios. Pudiera ser que nosotros pudiéramos cometer ese error y tomar una actitud desinteresada
al llamado de Dios, y aun que Dios levantara una tempestad tan grande en nuestras vidas y empezara a sacudirnos y de pronto empezara a golpear nuestra casa, empezara a golpear mi vida, de pronto Jonás, yo no sé, ¿verdad? Aquí no se ve que tiene miedo o si se lo está aguantando, pero es una tempestad tan grande que esto, en lugar de levantarse Jonás y actuar y decir, Señor, sí, yo sé que me estás hablando, Jonás dice, me voy a echar a dormir. Jonás, yo pienso, ¿verdad? Y me imagino, ahora sí que usando la lógica, el pensamiento, la imaginación, Jonás está tratando de pasarlo por alto. Jonás está autoengañando. Jonás está diciendo, no hay tempestad, esto solamente es un viento que va a pasar, no me va a pasar nada, a lo mejor allá solamente lo más que pudiera hacer es que se pudieran dañar a sí mismos y yo no sé, ¿verdad? Pero yo no voy a pensar esto, yo no, Señor, me voy a tapar los oídos y yo me voy a quedar ahí y no pasa nada, todo está muy bien. Y acá la tempestad por un lado y por otro, pero Jonás solamente estaba ocultando, estaba tapando, estaba haciendo a un lado la realidad. Hermanos, amigos, la iglesia no puede pasar por alto el llamado de Dios. Y sabe usted que si esto llegara a pasar, hablando en la iglesia en general, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a levantar? ¿Una gran qué? Allá en Tampico hay una iglesia, bueno, ya había en tiempos pasados, era una iglesia muy reconocida, se le llamaba la Iglesia Bautista del Golfo. No sé cuántos por aquí han escuchado la Iglesia Bautista del Golfo, pero bueno, ustedes lo escucharon. De ahí salieron algunos misioneros a servir. Empezó la iglesia trabajando pues como todo, ¿verdad? Desde las bases, evangelizando, testificando, discipulando, bautizando, estaban haciendo el trabajo que se tenía que hacer. 5, 10, 15, la iglesia se organizó, llegaron a tener 300 miembros, la iglesia Bautista del Golfo. Algunos misioneros salieron para ir a España, pero de pronto la iglesia se confió tanto. Este es el testimonio, y esto es algo muy serio y es verídico, ¿verdad? La iglesia se confió tanto, bueno, ya tenemos un misionero, han salido otras personas, estamos muy bien, yo creo que hasta aquí llegamos. Pusieron un ¿qué? Un límite. Entonces Dios empezó a soplar fuerte, y para no hacer esto más largo, ahorita ese lugar lo ha tomado el gobierno y está clausurado, ¿sí? Porque ellos mismos se confiaron y se durmieron en medio de la tormenta, y ahorita la iglesia ya no existe. Quisieron levantarla, pero ha sido demasiado tarde. Más adelante seguimos con el siguiente punto, en el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Versículo 9, ¿qué dice, hermanos? Y él respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de qué, hermanos? De la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado. Dice el Salmo 139, Señor, si yo me fuera a las profundidades del mar, y si yo me quisiera esconder ahí en lo más profundo del mar, Señor, ahí estás tú. Señor, y si yo me fuera, ¿verdad?, lo más alto hasta arriba, y yo me quisiera estar ahí en una nube, me quisiera ocultar de ti, la Biblia dice, ahí, Señor, ahí estás tú. Pero si yo me voy al abismo, ahí en lo negro, ahí en la oscuridad, Dios dice, también ahí estoy yo. ¿Quién se puede ocultar, hermanos, de la presencia de Dios? ¿Podría usted ocultarse de la presencia de Dios? No se puede, ¿verdad? Jamás nadie lo va a poder lograr.
ocultarse de la misma presencia de Dios. La tormenta estaba, la tripulación es un cuadro y tipo de los gentiles. Jonás sabemos que se había portado totalmente indiferente al llamado de Dios. La tripulación, de lo contrario, muestra una preocupación. Sí, está su vida en peligro. Y todavía algo sorprendente es que la misma tripulación y los que estaban ahí viajando, el mismo corazón de ellos se abre en alabanza a Dios y reconocen a Dios. Esto cuando Jonás mismo tendría que estarles predicando el Evangelio. Y aquí una vez nos damos cuenta de lo que dice Romanos, ¿verdad? Que no hay excusa para nadie. Dice la Biblia que la salvación es por fe, ¿sí? Y para fe también. Si nosotros quisiéramos ignorarlo, ¿verdad? Y si una persona que está nomás recóndito, ¿verdad? Y por alguna razón no le llegara el Evangelio, pero si él o ella abre su corazón a Dios y muestra que Dios es el Señor y Salvador de su vida, la Biblia dice que pudiera ser salvo, o va a ser salvo. No obstante, Dios no ha dejado la tarea a la naturaleza. No se lo ha dejado al mar, aunque el mar le obedece a Dios. No le ha dejado la tarea a los vientos, aunque los vientos le obedecen a Dios. La tarea de la gran comisión no se las ha dejado a los monstruos marinos, a los peces, a los grandes peces, aunque estos también le obedecen. La gran comisión se la ha dejado ¿a quién, mis amigos y hermanos? A la iglesia. A ver, esto es tan interesante porque estas personas se dieron cuenta, ¿verdad?, que había un gran problema ahí en el barco. ¿Quién era el problema? Jonás. Hay un problema que la iglesia y que cada creyente debe de resolver y debiéramos de resolver. Y este problema, para resolverlo, tenemos que llevarlo a la cruz. Este problema no se puede vencer, solamente se inicia orando, pero no, ni siquiera podemos resolverlo, ¿verdad? Con todos los intentos. Lo único para resolver este problema, este límite que es el ego, el orgullo, es ir a la cruz. Jesucristo les dijo a sus discípulos que todo aquel que quiera seguirle, niégase a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuántas veces? 7 veces. Cada día. Y síganme. Entonces, nosotros pudiéramos reconocer que si yo no tomo mi cruz cada día, obviamente quien va a estar tomando ventaja no va a ser ni siquiera Satanás, sino que va a tomar ventaja en nuestras propias vidas, en nuestro mismo orgullo. Y eso va a hacer que se abra en nuestras vidas y que se dé la indiferencia y la apatía, del cual no estaríamos o no deberíamos estar cumpliendo la gran comisión. Entonces aquí hay un problema, y el problema no se encuentra en el pastor, en el grupo de alabanza. El problema no se encuentra allá afuera. Entonces tenemos que reconocer que el problema viene ¿desde dónde? Desde aquí adentro. El problema somos nosotros, hermanos. El problema soy yo. Cuando estoy diciendo, como Jonás, que me interesa mi propia postura, y estaría incluso tomando una postura, una actitud, incluso una actitud amenazadora, poniéndole, ¿verdad?, como que si le estuviera poniéndole una pistola a Dios y decirle: o baja la tempestad, o quitas todo esto, si no, yo no voy al lugar donde me dices. Pero ¿quién se atreviera a ponerse a pelear con Dios? Esto, obviamente, Jonás le ha declarado la guerra a Dios. Obviamente, Dios, como es el misionero de Dios, Jonás, Dios lo ha escogido por alguna razón, y vamos a ver cómo es que Dios trabaja
cuando nosotros tomamos una postura de estas y lo vemos claramente en los siguientes versículos. Dice el versículo 12: Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa, ¿se fija usted muy bien? Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba, ¿qué, hermanos? Y vuelve a decir la Biblia, más y más, ¿contra qué? Contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Noten muy bien, versículo 17, léanlo conmigo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás les declara la verdad, pero Dios tenía algo preparado. ¿Sí? No sé, ¿verdad, hermanos? Pero no sé si ustedes han visto cómo trabaja Dios de cerca cuando usted quiere tomar una ruta y se quiere alejar de Dios. El estar en el camino de Dios, yo les puedo decir que es lo mejor que les puede pasar en la vida. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. De verdad, nadie le va a negar esto. Estar en los caminos de Dios es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Pero estar en los caminos de Dios también hay una gran responsabilidad. Estar en los caminos de Dios, una vez que estás en el camino de Dios, ya no te puedes salir. Ahora le perteneces a Dios. Y más si Dios le ha dado algo o lo ha llamado. Y fíjese muy bien que Jehová tenía preparado un gran pez. Y qué tremendo esto, porque el pez le obedeció a Dios. ¿Cómo le habló al pez? ¿Quién sabe cómo le haya hablado? Pero Dios le dijo: oye, gran pez, no sé, te encargo que me traigas a Jonás. Porque Jonás andaba por donde no debería de ir, y va el pez grande, ¿verdad? No fue ballena ni tiburón, quién sabe qué haya sido, pero se lo tragó. Y Dios dice: bueno, ¿te quieres poner conmigo? Bueno, pues ahí te va el gran pez. Cuando usted se quiera oponer a la voluntad de Dios, tengamos mucho cuidado, porque seguramente Dios va a estar trabajando. Los molinos de Dios, hermanos, a veces son despacio, pero muelen. A veces son rápidos como el viento, como es el Salmo 90. Los arrebatas como con torrentes de agua. Pero tarde o temprano aquella persona, aquel varón, aquella mujer, Dios de alguna manera le va a decir: ven, ven. Y Dios le ha llamado, y Dios está diciendo: ven. ¿Sí? Y esto nos lleva al siguiente punto. Lea conmigo, por favor, Jonás capítulo 2. Vamos a empezar a leer del versículo, todo el 2. Vamos a hacerlo alternadamente. Entonces, noten muy bien, entonces significa que Dios está trabajando. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo,
el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza Te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, ¿y qué dice, mis queridos hermanos? y juntó a Jonás en la tierra. Por fin, Jonás nuevamente está en tierra. Hace un momento en la entrevista, ahorita con Matías, yo les compartí algo, y esto lo digo como testimonio, ¿verdad? Abundando un poquito en esto. Ese gran vez para mí, Dios volvió a llamar y a tocar mi vida. Y estando yo así ya en el pavimento y escuchando así a las personas, ¿verdad?, que estaban ahí, y estando en la ambulancia ya llevándome, ¿verdad?, para el hospital, yo no me podía mover, ¿verdad? Lo único que podía hacer es respirar y ver, ¿verdad?, nada más. Y en ese momento, estando yo en la ambulancia, dije, Señor, por favor, otra oportunidad, Dios. Permíteme volver a mover mis dedos, ¿verdad?, sentir mis pies, las piernas, y Señor, ayúdame, por favor. Y Dios estaba tocando, estaba trabajando en mi vida. Y hermanos, para gloria de Dios, al terminar justamente la oración, al terminar de orar, empecé a sentir los pies que me apoyaban, y luego las piernas, y luego empecé a sentir así como que dolor en la espalda, y me daba gusto porque sentía dolor en la espalda, porque no sentía nada, ¿verdad? Estaba yo todo así como que, tal vez fue el impacto, el susto, ¿verdad? Yo no sé, pero en ese momento de angustia, justamente como Jonás, y caray, ¿verdad? Qué tremendo es cuando uno trata de huir de la presencia de Dios y tiene que llegar a nuestras vidas, y gracias le doy porque me dio en ese momento la oportunidad para corregir, ¿verdad?, remendar y seguir en el blanco. Ahora Dios recuerda a Jonás para qué le llamó. Hermano, amigo, en esta mañana no ignore la voz de Dios. No ignore la voz de Dios. Yo le invito y le animo a que tome muy en cuenta a lo que Dios está haciendo, incluso hoy mismo en su vida. Yo le animo a que responda, si es posible, en el momento preciso, que vaya a Dios en oración, que le consulte y le diga, Señor, heme aquí, me estás llamando, como Samuel, cuando decía, Samuel. Y Samuel se paraba y no veía a nadie. Samuel, y Samuel se paraba y no veía a nadie, iba allí con Elí y dice, vete a descansar. Samuel, hasta que Elí le dije, mira, cuando tú vuelvas a escuchar la voz, a lo mejor es Dios quien te está hablando, y si tú escuchas otra vez tu nombre, tú di, Él me quise. En ese, Samuel regresa y escucha la voz, Samuel, y Samuel dijo, a lo mejor Dios me está llamando. Heme aquí, Señor. Aquí estoy. A lo mejor hoy Dios está tocando su corazón y te está diciendo, hijo, hija, te está llamando por tu nombre. Y a lo mejor usted no sabe que Dios le está llamando. A lo mejor tú no sabes que Dios te está llamando, y el consejo que da la Biblia, como lo dijo Elí, ¿cómo tenía que responder? Heme aquí, Señor. Aquí estoy. A lo mejor Dios le está llamando y lo único que usted tiene que hacer, tiene que responder. ¿Cómo tiene que responder? Heme aquí, Señor. A veces nos preocupamos, es que si Dios me llama, ¿cómo le voy a hacer para hacer esto? Y luego si voy acá, y luego si hago esto, y empiezan tantas preguntas. Lo único que usted tiene que decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y Dios se va a encargar de lo demás. Y por último, para finalizar,
vamos a ver cómo Jonás termina doblando la cerviz. Jonás se da cuenta que por fin dice, bueno, ahora es imposible escaparme de Dios. Jonás sabe, ¿verdad?, perfectamente que la gracia, no solamente, él pensaba que era para Israel, pero Dios, su misericordia era tan grande que también la quería para la ciudad de Nínive. Jonás lo entiende, Jonás está luchando y Jonás debe aprender a comunicar la palabra de Dios sin qué, hermanos, sin límite. ¿Cuántos de los que estamos aquí luchamos con nosotros mismos y vemos a nuestro hermano tirado ahí en los vicios, en las drogas, hermano, en la sangre, a nuestro primo, ¿verdad?, que está cayendo, ¿verdad?, en vicios, que ya lo han declarado que tiene SIDA? Como hemos visto a nuestros amigos, ¿verdad?, a nuestra mejor amiga que está a punto de divorciarse, y nosotros tenemos la solución y nosotros solamente necesitamos comunicar la palabra de Dios. Para Dios era muy fácil detener su ira, su indignación para salvar a Nínive, pero Dios es justo, hermanos. La justicia de Dios es muy diferente a la nuestra. Ellos tenían que arrepentirse de su maldad, pero para ello Dios había llamado a Jonás para que les llevara el mensaje de salvación. Y es entonces cuando se empieza a actuar sobre este llamado, y entonces Jonás predica el mensaje del arrepentimiento. Ahí en el capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice la escritura: vino palabra de Jehová, fíjese, ¿por qué? Por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hermanos, el mensaje que se predica allá afuera, el mensaje para su amigo, no es cualquier cosa. ¿Sí? No le vamos a dar ahí una receta, no le vamos a dar solamente un consejo, porque los consejos ayudan mucho, pero no es lo que yo le quiera decir, es el mensaje que Dios ha provisto para que aquella persona pueda ser liberada de la esclavitud del pecado, ¿verdad?, y de la perdición. Entonces en el versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, fíjese muy bien, conforme a la palabra de ¿qué? Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, de un día, y dice, andar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, ¿qué dice, hermanos? Nínive será destruida. Tenían 40 días estas personas para que doblaran su cerviz, para que buscaran a Dios, para que levantaran sus ojos al cielo, ¿verdad?, se vistieran de cilicio, y entonces reconocieran que su pecado los estaba llevando lejos de la presencia de Dios. Un joven terminó su licenciatura como contador. Hemos estado hablando por él, y uno de sus argumentos, ¿verdad?, que dice, por el cual él no quiere asistir a la iglesia, él dice: porque Dios es injusto. La razón de ello es porque dice que ¿cómo es posible que las personas que están allá en África se están muriendo? ¿Cómo es posible que tanta maldad, los tsunamis que han visto, los terremotos y todas esas cosas que pasan? ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, permite que pasen estas cosas? Porque Él conoce de la Biblia, ¿verdad? Y dice: ¿cómo es posible? Porque entonces Dios es mentiroso, porque dijo que ya no iba a destruir la tierra con agua. ¿Y por qué lo sigue haciendo? Hermanos, ¿saben qué está pasando? Solamente es una llamada de atención. Es una tormenta para que el hombre levante, ¿qué, hermanos? Su mirada al cielo. Los golpes que Dios ha mandado a través de la naturaleza es para que el hombre despierte, ¿verdad?, y diga: acá estoy. ¿Verdad? Lo que pasa en la vida
Es para que el hombre despierte, las personas se den cuenta que realmente Dios existe. A veces lo ignoramos, a veces lo pasamos por alto, ¿verdad? Y tomamos una actitud, una postura y decimos, Dios es malo, cuando de lo contrario, Dios está tocando su corazón para que usted voltee a Dios y se arrepiente. Entonces yo creo que la actitud debiera de ser una actitud de agradecimiento, de decirle, Señor, tal vez yo estoy siendo rebelde, a lo mejor tú estás tocando mi vida y yo no estoy siendo, ¿qué? Obediente. Si usted en esta tarde, en esta mañana, en este día, usted está pasando por una situación a lo mejor no muy agradable, denle gracias a Dios. A lo mejor Dios está tocando su corazón. Seguramente Dios quiere algo de su vida. Y dice la Biblia en el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beba agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Nótenlo bien. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepintiera Dios y se apartara del ardor de su ira y no pereceremos? Lean conmigo el 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Hermanos, amigos, Dios ve su corazón cuando usted se arrepiente. Dios lo toma en cuenta. A lo mejor mucha gente tiene ese mal concepto, ¿verdad?, de que Dios no nos voltea a ver, pero Dios está ahí y dice la Biblia en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron. La razón por la cual usted está aquí, ¿sabe quién lo ve primero? Dios lo ve primero. Todo esto que se ha preparado, ¿sabe quién trabajó primero? Dios. Antes de que usted llegara aquí, ¿sabe quién trabajó primero? Dios. Pensamos que es casualidad, pero es la misma providencia de Dios obrando en esta iglesia, obrando de manera personal, porque realmente Dios ve los corazones, porque Dios sabe que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Dice la Escritura en 1 Juan 1:7, 1:8, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otros versículos, en Jeremías, dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todos los males. Es importante seguir y obedecer a Dios por fe, obedecerle. De pronto nuestro corazón nos puede jugar chueco y podemos decir, sí Dios, te sigo, sí Dios, voy a hacer esto, sí Dios, voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y voy a hacer, y voy a traficar, y voy a hacer tantas cosas. Pero de pronto pueden pasar cosas en nuestras vidas y decimos, Señor, mejor no, Señor. Y finalmente nuestro corazón nos engaña. Jonás no entendió. Jonás estaba en rebeldía. Pero finalmente terminó doblándose ante Dios. Y vamos a terminar el capítulo 4. Este es un mensaje expositivo donde estamos viendo, tratando de ver los párrafos más relevantes, por decirlo así, donde estamos levantando este tema de cuán importante es que hoy mismo usted pueda vencer y echar abajo esa limitante que solamente usted sabe cuál es y qué cosas. Pero fíjese lo que dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Aquí está la respuesta, hermanos. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. ¿Tarde en qué, hermanos? En enojarte. ¿Y tarde qué? Y de grande perdón, misericordia. ¿Y qué dice, hermanos? Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto?
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente y de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículos 7 y 8, léalo conmigo. Pero al venir el alba y el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual vivió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento surano, y el sol hirió abundancia de cabezas, y se apoyaba, y deseaba la palma del cielo. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Hermanos, qué tremendo es esto. ¿Saben cuál era el problema de Jonás? Era su propio orgullo. A veces somos tan orgullosos y queremos solamente la salvación para nosotros, cuando debiéramos abrirnos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a las personas, y de poderles llevarles el mensaje de la salvación. Y resumiendo esta historia que encontramos en Jonás, no sabemos cómo termina. Cuando lo veamos en el cielo, le vamos a preguntar: Jonás, ¿y siempre qué quedaron de tu Dios, verdad? Siempre se te pasó el veneno, siempre sí eres muy morinoso, ¿verdad? No te dio gusto, ¿verdad? ¿Cómo fue que te quedaron? Vamos a saber tantas cosas, ¿verdad? Cuando veamos a Jonás. Pero fíjese, dice en el versículo 11, dice: y no tendré yo piedad de Nínive. Aquí resaltamos la misericordia de Dios que se deleita cada día sobre la tierra. Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, como Ciudad Mante. Así era Nínive. En Ciudad Mante son 116,000 personas en el 2014. En el 2015 eran 113,000. Y luego en el 2015 eran 110,000. Iba decayendo por la inseguridad. Ahorita creo que ya se está recuperando, ¿verdad? Pero eran más o menos ahí 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esa es una pregunta, y ya no sabemos cómo terminó la historia de Jonás. Lo cierto es, hermanos, que nos deja una gran lección en cuanto a este tema de misiones, venciendo tus límites. Ahora es, hermanos, ahora es el tiempo. Y mira, yo quiero cerrar. Esto no viene en Jonás, pero yo lo quiero cerrar así. Estando en mi lectura diaria, y vino a mi mente, y me puso a pensar, realmente me tocó mi corazón, y me puse a pensar, y yo se los quiero terminar y lo quiero concluir en esto, ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo del 7 al 15, y vamos a concluir en cuanto al llamado, en cuanto a su futuro. ¿Alguna vez a ustedes le han llegado, le han invitado: oye, quiero leerte la mano, yo te cobro, solamente dame 200 pesitos y yo te voy a adivinar tu futuro, y voy a saber cómo te va a ir, y te voy a dar unas recomendaciones, y te voy a hacer esto y lo otro para que te vaya bien? ¿Alguna vez le han llegado personas a que le quieran leer la mano? ¿Sí? A mí también, ¿verdad? No sé si en su pasado, en algún momento, usted invirtió en personas que se dedican a estas cosas para que su vida mejorara o conociera personas. Yo conocí a una muchacha, incluso a ella la conocimos porque se intentó suicidar, lo hizo, no le funcionó, no le jaló, ¿verdad? Gracias a Dios no logró, ¿verdad? Dios lo permitió. Ella había gastado más de 12,000 o 15,000 pesos en andar comprando velas, en andarse haciendo barridas y tantas cosas, porque tenía que resolver algunas cosas en su vida. Le hicieron gastar tanto dineral, y esta muchacha, ¿verdad?, en lugar de salir y estabilizarse, encontrar alivio, lo único que hacía es que se metía más a fondo, y las personas la hacían gastar, y luego hacían como que salía de la situación, y ya terminó y dijo: ¿saben qué? Ya no puedo, mejor me quito la vida. ¿Sí? Y quería adivinar su futuro. ¿Sí?
Ahora fíjese muy bien, con esto quiero concluir sobre el llamado de Dios en cuanto a misiones, en cuanto a la obediencia. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Usted me sigue con su vista del versículo 7 al versículo 15. Es Hazael, reina en Siria. Eliseo se fue luego a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir el varón de Dios, y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ven, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas. Pegarás fuego a sus jóvenes, matarás a espada y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Al día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó a Hazael en su lugar. Quiero cerrar con esto. Llamar la atención a mis hermanos que colaboran y participan en el ministerio con el pastor, a mis hermanas, las jovencitas, a los jóvenes. Hermano, ¿puedes venir tantito? Estaba el sirviente sobre el cual le llevaron la noticia para llevarla a su señor, y llega Eliseo y se le queda viendo. Yo no soy bueno para retener la mirada. A ver si te aguanto que sean 15 segundos. Y se le quedó viendo así. Y Eliseo empezó a ver el futuro de este varón y lo que le iba a hacer Israel. Y de Eliseo empezaron a salir, ¿qué, hermanos? Lágrimas. Porque sabía el daño que le iba a hacer a Israel, hasta que este varón terminó, no sé cómo dice la escritura ahí, pero terminó como que chiveado, rojizo, ¿verdad?, de la mirada penetrante de Eliseo, porque sabía el daño que éste le iba a causar a su pueblo. Ahora Dios, hermanos, amigos, tú que sirves a Dios, usted que tiene el deseo de servir a Dios, ahorita a lo mejor no sienta su mirada, porque Dios es incorpóreo, es espíritu, pero ve tu corazón, y Él sabe si le vas a hacer daño al pueblo. Él sabe si le va a fallar en el camino. Sabía lo que iba a pasar con Jonás, pero Jonás, finalmente Dios preparó el camino y se cumplió la voluntad de Dios. Dios está preparando el camino para cada uno de ustedes, para que Dios cumpla su voluntad y su nombre sea magnificado.
Ahora la invitación es como el Eliseo. Ahora Dios, decirle, Señor, ciertamente en tus manos, ahora sí, como dice la Escritura, encomiendo mi futuro. Ayúdame a ser fiel. Déjame vencer mis límites. Hoy, hermanos, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que ustedes se puedan poner en manos de Dios, porque Dios está viendo su corazón y sabe lo que va a pasar mañana, pasado mañana y en años. Pero si usted no está en las manos de Dios, ¿sabe cómo va a terminar? Llorando, lamentándose y probablemente traicionando el mismo corazón de Dios. Yo te invito a que nos pongamos en pie. Y si Dios ha tocado su corazón con su palabra, ahorita vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos. Yo necesito estar en las manos de Dios. La iglesia de Guadalajara necesita estar en las manos de Dios. Todos los servidores, todas las personas que forman parte del equipo, los hermanos que están llegando, los que tienen el deseo, necesitan estar en las manos de Dios. Porque Dios ya vio tu corazón. Tú no sabes qué va a pasar en 5 años. Tú no sabes qué va a pasar con tu hijo, con tu hija. Pero Dios sí sabe. Vamos a orar y vamos a ponernos en manos de Dios. Padre Santo, Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque no cabe duda, Señor.